para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Un jueves más donde estamos compartiendo con ustedes un granito más de arena en este caminar en el Señor, en este caminar en la familia. Y como siempre en este programa tratamos de dar una serie de luces, una serie de tips para que nosotros podamos ir entendiendo paso a paso y poco a poco lo que el Señor tiene en su plan determinado para nosotros. Primero lo primero, vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre para que sea Él el que lo retome, lo lleve y para que a través del Espíritu Santo podamos nosotros entender el mensaje que nos tiene preparados el Señor en este día. Así que, primero lo primero, les invito a donde estén que me acompañen a una pequeña oración para pedir, para sentir, para vivir el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, bendito y alabado seas toda mi vida. Este día en especial te queremos dar gracias, como siempre, que nos permites amanecer, que nos permites respirar, que nos permites ver, que nos permites tocar, que nos permites sentir, que nos permites ver tu creación, que nos permites sentir todo lo que tú haces, mi Señor. Hoy queremos pedir especialmente a tu Espíritu Santo, que sabemos por fe que siempre está con nosotros. Hoy queremos invocarlo. Queremos decirle: ven Espíritu Santo y llena los corazones de nuestros fieles y enciende en todos nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y permítanos gozar para siempre de tus divinos consuelos. Ponemos este programa, mi Señor, con esta invocación a tu Espíritu Santo para que te derrames en todos los que me escuchan, en todos los que compartimos el programa en la radio, en todos los que de alguna forma nos van a escuchar y nos van a ver más adelante. Pero el Espíritu Santo es para ahí, para que podamos hacer vida lo que tú nos dices en tu palabra. Y a ti, mamita María, la gran intercesora, la que siempre, siempre, siempre está pendiente de nosotros, la que siempre está intercediendo ante su Hijo por nosotros. También te queremos poner este programa, mamita, en tu manto protector para que intercedas por él y por todas las personas que nos escuchan ante tu Hijo amado. Y a ti, papito San José, que decirte que siempre en tu silencio, pero siempre pendiente de la familia. También te queremos poner este programa para que a través de tu silencio y de tu intercesión para con tu Hijo, lo lleves a buen término. Bendito y alabado seas, papito. Bendita y venerada seas, mamita María. Bendito y venerado seas, San José. Amén y amén. Bueno, nos vamos a tratar un programa bien interesante. Fíjense que nosotros, como padres de familia, como familia misma, como papás y mamás, a veces nos hemos quejado y decimos de que no tenemos un manual, nosotros no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Y vivimos diciendo a veces de que todo lo hacemos de acuerdo a nuestro criterio. Ahora, en esta época de tanto ajetreo, de tanto movimiento, de tanto ir y venir, de que lo que menos nos queda tiempo, a veces tomamos decisiones para con nuestros hijos, a veces tomamos decisiones para con nosotros mismos, que no son muchas veces las correctas porque no tenemos una guía. Y lo que queremos hoy descubrir también es que sí existe una guía para la familia, sí existe un manual donde nos dice cómo es y cómo debe ser nuestra actitud, nuestros pasos, cómo debemos de ser nosotros como padres de familia,
cómo debemos de ser nosotros como hijos también, cómo debe ser nuestra relación en todos desde el punto de vista de familia. Y ese manual, como hemos repetido varias veces en este programa, existe en la Biblia. Y hoy vamos a tratar algo de ese manual y vamos a extraer algo y vamos a hablar de nuestro papá adoptivo, que es San José. Precisamente hoy vamos a hablar de San José y cómo él, a través de su silencio, a través de su vida y a través de lo que nos dice la palabra del Señor, va a servir y sirve de guía para la familia. Entonces, dentro de todo ese manual que es la Biblia, donde está toda la sabiduría para que nosotros nos sirva de orientación para con la familia, vamos a extraer a alguien que está ahí. Y lo más interesante, que esa persona que está ahí no habló en la Biblia, pero sí actuó. Fíjense que vamos a partir de aquí y vamos a partir de este concepto bien interesante. No habló, pero sí actuó. ¿Por qué queremos partir de esto? Porque muchas veces nosotros a veces hablamos demasiado, hacemos demasiadas promesas, hacemos demasiadas objetivos que nos planeamos, hacemos tanta planificación en nuestra vida, pero lastimosamente no estamos actuando. Entonces hoy vamos a tomar el ejemplo que nos da San José en toda su vida, cómo San José nos fue llevando poco a poco y cómo este hombre que lo escogió Dios, desde cómo lo fue preparando desde su descendencia hasta llegar a la época de Jesús, cuando él nació, cómo este hombre, a través de su ejemplo, a través de su vida, a través de su enseñanza, nos fue dejando un gran legado, y un gran legado que muchas veces nosotros no lo queremos ver, pero sin embargo ahí está. Entonces, miren, para nosotros como cristianos católicos, la Sagrada Familia en realidad debe de ser un modelo a seguir, de nuestra relación para con nuestra esposa, nuestro esposo, para con nuestros hijos. Y lo principal de este modelo es que el centro de esta Sagrada Familia siempre es Jesús. Jesús mismo es el centro de la familia. Entonces, todo lo que está a su alrededor se contagia con ese amor que nos dio Dios Padre en la encarnación de su Hijo, donde la Virgen y San José se unen a esos planos divinos que tenía Dios mismo. Fíjense qué interesante, la Sagrada Familia se une a través de Jesús. San José y la Santísima Virgen María forman parte de ese plan divino que el mismo Dios tenía. Ahora imaginémonos cómo era la vida en esa familia. O sea, cómo pudo haber sido la vida en el hogar, en ese seno, en esa época. Yo me imagino a la Virgencita, o sea, lavando la ropa, haciendo la comida, arreglando el jardín, no sé, regando las flores. O sea, ese es el día a día que se vivía en esas familias. Yo me imagino a San José como aquel hombre laborioso, como aquel hombre que trabajaba, como aquel hombre que trataba de ver cómo llevaba el sustento que necesitaba su familia para los alimentos. Me imagino a San José tratando de hacer algún trabajito extra para ganar un poquito más de sostén para su familia. Me imagino yo a San José, ¿qué les puedo decir? Cuando le habían hecho algún encargo y se había atrasado, quedarse trabajando después para tratar de hacerlo. Pero también me imagino a San José sentado con Jesús niño, contándole toda la sabiduría que está reflejada en el Antiguo Testamento. O sea, me imagino tratándole, transmitiéndole esa fe que él tenía como judío. Me imagino también a Jesús aprendiendo el trabajo de San José. O sea, como todo niño, o sea, como todo hijo o hija que tratan de imitar a sus papás en lo que hacen. Entonces yo me imagino esa figura de la Sagrada Familia en esa época. Me imagino a ellos sentados que van a ingerir sus alimentos y haciendo una oración. Me imagino cómo San José poco a poco le va enseñando el oficio
a su hijo, pero no únicamente el oficio, sino que también me imagino a San José y a la Virgencita María enseñándole a su hijo esas vivencias humanas, esas vivencias que más adelante Jesús en su prédica va a ocupar tanto, va a ocupar como porque él lo ha aprendido en la parte humana. Entonces, tanto amor en la Sagrada Familia debe y debió haber tenido su origen en una intensa oración. O sea, me imagino a la Sagrada Familia como tal, que debe haber sido una familia que oraba mucho, que una familia que compartía mucho las escrituras del Antiguo Testamento, donde estaban las enseñanzas de todos los profetas, y toda esa enseñanza que en la tradición se transmitía de boca a boca. Me imagino que esa forma de haber sido. Me imagino esta Sagrada Familia donde se iba enseñando las Sagradas Escrituras, donde las Sagradas Escrituras se compartían en el día a día. Y una de las características más importantes de la Sagrada Familia es el casto y verdadero amor entre María y San José. Entonces me imagino que ellos han de haber tenido una armonía donde se miraban, donde uno sabía lo que necesitaba el otro como una mirada. ¿Y por qué me remonto a eso? Miren, porque cuando hay una relación de pareja que tiene a Dios como el centro de su familia, las parejas se llegan a conocer tanto y se llegan a conocer de una forma tan sublime, donde a través de una mirada ellos pueden entender qué es lo que necesita uno del otro. Yo recuerdo y a mí me dice Mirna de que cuando yo llego a la casa y dependiendo del saludo que hago, sabe más o menos cómo me ha ido en el trabajo. A veces dice que como cuando llego cansado, cuando he tenido algún disgusto, cuando llego contento, más o menos ella tiene la idea y tiene la noción de qué es o cómo es lo que a mí me ha pasado. Entonces, en ese sentido, creo que la Sagrada Familia como tal es un modelo admirable que nosotros, y ahí está el manual, deberíamos de retomar como familias cristianas católicas, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, pero en este plan reconciliador que Dios había ideado, en este plan donde ya sabía Dios mismo el objetivo que tenía para desarrollarlo, San José tuvo un papel esencial. San José tuvo un papel muy importante. ¿Por qué? Porque Dios mismo pensó en él y le encomendó la gran responsabilidad y el gran privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús. Le encomendó el gran detalle de ser el esposo virginal de la Virgencita María. Entonces San José como tal se convirtió en el custodio, en el santo custodio de esa Sagrada Familia. Y por lo tanto, San José es el santo que está más cerca de la Virgencita María y está más cerca de Jesús mismo. Fíjense qué importancia, qué interesante y qué compromiso en realidad tiene que haber sido en esa época. O sea, la responsabilidad misma de San José era bien fuerte. Y dentro de eso se me viene a la mente, y muchos hombres hoy en día no nos queremos hacer responsables de una familia. Se me viene a la mente hoy en día de que muchos hombres hoy en día no nos queremos hacer responsables de un hijo. Y salimos huyendo. Muchos hombres hoy en día no nos queremos hacer responsables de tratar de sacar adelante a nuestro hijo, de tratar de sacar adelante a nuestra esposa, de tratar de sacar adelante a nuestra familia como tal. Y nos olvidamos completamente de nuestra familia, nos olvidamos completamente de nuestros hijos y nos ocupamos únicamente de nosotros. Imagínense qué gran contraste lo que era San José y la responsabilidad que tenía San José y lo que nosotros hoy en día a veces rehuimos. Entonces, dentro de esta gran responsabilidad, lo primero que deberíamos de pensar y lo primero que deberíamos de analizar de San José como tal es la vocación de él. Entonces, por ejemplo, cuando
Dios pensó ya en su plan y ya tenía su plan que preconcebido, su obra de salvación, pues llamó a María para que fuera la madre del Mesías. Y ella aceptó voluntariamente. Ella dijo, sí, hágase en mí según tu voluntad. Y entonces Dios mismo hizo que a través del Espíritu Santo Jesús se encarnara a través del vientre santo de la Santísima Virgen María. Pero como les digo, necesitaba que cuidara, que alguien cuidara de ella. Y ese alguien era José. Pero la vida de San José viene ya planificada desde mucho. Desde la época de David, porque así es el saludo que le da el ángel. Ahora bien, cuando hay una vocación y la vocación misma como tal viene dada por Dios. O sea, siempre toda vocación viene dada por Dios. Así, y Dios cuando da la vocación, Él es el que toma la iniciativa. Así como sucedió, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Abraham, así como sucedió con los patriarcas, así como sucedió con los profetas, donde Dios mismo se manifestaba a ellos. En el Nuevo Testamento también pasa lo mismo con María, pasa lo mismo con San José, pasa lo mismo con los apóstoles, pasa lo mismo con San Pablo. Dios siempre te busca, Dios siempre trata de manifestarse contigo. Entonces, en esta primera parte, entendiendo el plan de Dios, entendiendo la vocación y entendiendo las grandes virtudes que va a tener San José, nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa para continuar y ahondarnos, y vamos a tomar una serie de lecturas de la Sagrada Escritura para ir entendiendo un poco más este tema. Ya regresamos. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Siempre adorado, hiciste tuya su vida, día a día más amado. De María inseparable, tú, José, marido santo, mira a todos los esposos, cúbrelos con tu manto. Por eso Dios nos enseña, marido, ponte de pie. Mira tu máximo ejemplo, el esposo San José. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Ok, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas y estamos hablando un poco de San José y cómo él es guía para la familia. Y habíamos hecho más o menos un resumen en esta primera parte de la importancia y cómo Dios mismo en su plan de salvación incluyó a la Virgencita María, incluyó a San José como modelo de la Sagrada Familia. Ahora,
No deberíamos de perder de vista las características propias de San José. Y entre las características propias de San José debemos de destacar que, bueno, San José era hombre, era padre, era esposo, era trabajador y era creyente. Fíjense qué interesante. Hombre, padre, esposo, trabajador y creyente. Hoy en día, probablemente las 4 primeras características las tenemos. De ser hombre, de ser padre, de ser esposo y de ser trabajador. Y sin embargo, yo estaba hablando con un padre hace poco y me decía, mira, incluso eso de ser hombre, con esas tantas teorías que están habiendo hoy en día, estamos entrando a una etapa complicada. Pero, como les digo, esas 4 características probablemente casi todos las tenemos cuando tenemos una familia, que somos hombres, somos padres, somos esposos, somos trabajadores. Pero la otra, que es de ser creyente, la estamos dejando de lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya vamos a ver nosotros las virtudes de San José como tal. Entonces, pero si no se tienen estas 5 características, es bien difícil desarrollar las virtudes de San José. ¿Y por qué desarrollar las virtudes de San José? Porque a través de estas virtudes, Él es que nos va a servir como guía para nuestra familia. Miren qué interesante. Vamos a descubrir cuáles son esas virtudes de San José, pero lo vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar unas lecturas. Nos vamos a basar en San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 20 en adelante, y vamos a ir leyendo por partes para descubrir. Luego nos vamos a pasar un poquito más adelante, siempre en San Mateo, en el capítulo 2, para entender un poco más el concepto, para finalizar en el capítulo 3. Pero veamos la primera lectura. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Mateo en el capítulo 1, versículos 20 y 21. San Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. La palabra de Dios nos dice: mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta primera parte de la lectura, ¿qué descubrimos? Descubrimos que San José mismo era un hombre de fe. Y era un hombre de fe completa, entregado completamente a la fe. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo nos podemos explicar o cómo humanamente podemos decir que él haya entendido el mensaje que tuvo del ángel a través de un sueño? La pregunta de todo esto es: ¿hubiéramos hecho nosotros, hubiera hecho yo lo mismo al soñar con un ángel que me dijera: tu esposa está embarazada, pero no es tuyo, sino que fue concedido por el Espíritu Santo? ¿Qué actitud hubiéramos tomado nosotros? ¿Qué actitud hubiéramos hecho? Entonces, vean lo importante. San José como tal era un hombre de fe. Y esa es una de las virtudes más importantes que deberíamos nosotros tratar de evitar. Cultivar nuestra fe, tratar de hacernos nosotros hombres de fe, tratar de entender lo que dice la palabra de Dios. Pero dentro de todo esto, fíjense algunas características que podemos descubrir de este hombre de fe dentro de esta primera lectura. Ya dijimos, una virtud es que es un hombre de fe, pero al ser un hombre de fe, ¿qué le lleva? Le dice el ángel, no tengas miedo, no tengas miedo. O sea que un hombre de fe no es alguien que tiene miedo. O sea, un hombre de fe como tal, como es San José, es alguien que se entrega completamente, que comprende y confía completamente en la voluntad del Señor. Entonces, esa es una de las primeras virtudes que nosotros como tal deberíamos de cultivar. Para cultivar esta virtud de la fe,
tenemos que ocupar todas las cosas que hemos estado hablando a lo largo de estos programas. La lectura, las visitas al Santísimo, etcétera. Pero San José, como les digo, era un hombre de fe y por lo tanto confiaba completamente en la voluntad del Señor y él no dudó. Pero sigamos leyendo para ir descubriendo otra virtud de San José. Y veamos en el capítulo 24, siempre de San Mateo, San Mateo capítulo 1, versículo 24. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Esta es palabra de Dios. Miren qué interesante. Cuando él despertó, tomó acción inmediatamente. ¿Y por qué tomó acción? Porque era un hombre obediente. No dudó, no puso en tela de juicio, no se puso a pensar, bueno, tengo que ver si es cierto lo que ha pasado, tengo que consultarlo, le voy a preguntar a todos mis amigos a ver qué piensan. No, él fue obediente. Claro, era un hombre de fe, sabía que el que le había hecho la revelación a través del ángel era Dios mismo, y aparte de eso él obedeció. Humildad. O sea, para nosotros obedecer tenemos que ser humildes. Para obedecer nosotros lo que el Señor nos tiene designado en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a ser humildes. Entonces, ahí tenemos otra característica que hemos descubierto. Hombre de fe y hombre obediente. Pero sigamos leyendo más adelante, siempre en el capítulo 1 de San Mateo, pero en el versículo siguiente, en el versículo 25, dice: y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Fíjense qué interesante esto. Sin que hubieran tenido relaciones, dio un hijo al que puso por nombre Jesús. ¿A qué nos lleva a descubrir esta otra virtud de San José? Nos lleva a descubrir que él es un hombre de gran pureza. ¿Por qué? Porque su amor no se basa en tener relaciones con su esposa, sino que iba más allá. Y sin embargo se quedó con ella. Era un hombre casto. Así como la Virgencita María, una mujer virgen, San José era un hombre casto. Su amor trascendía más allá. Su amor trascendía más que eso. Por lo tanto, al trascender tanto su amor, era un hombre puro. Fíjense, tres virtudes de San José. Un hombre de fe, un hombre obediente, y eso lo llevó a ser un hombre de gran pureza. ¿Por qué? Porque su relación con su esposa se basaba en un amor puro, en un amor que trascendía, en un amor que estaba completamente ligado a Dios. Y hemos dicho hasta la saciedad que Dios es la fuente del verdadero amor. Entonces, para que San José fuera alguien puro, necesitaba estar pegado a la fuente para entender todo lo que estaba pasando y para trascender más allá de la parte humana. Pero sigamos descubriendo y sigamos leyendo más adelante lo que nos dice la palabra del Señor. Y siempre veámoslo ahorita y pasémonos al capítulo 2, siempre en San Mateo. En los versículos del 13 en adelante, veamos lo que nos dice del 13 al 14, leamos. Dice: después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Esta es palabra de Dios. ¿Cuánta disponibilidad tenía San José? ¿Cuánta entrega? No andaba dudando. Era alguien de acción. Era alguien que no dudaba. ¿Por qué? Porque estaba entregado completamente a las manos de Dios. Entonces él no dudaba, él no dudó, sino que lo que le pedían lo hacía inmediatamente.
no esperó a que amaneciera. O sea, esa es otra virtud, la disponibilidad que él tenía. Él no estaba esperando, él no estaba, dice, no estaba con aquello de que, híjole, ya es muy tarde, ya es muy noche y muy peligroso, ¿y qué voy a hacer? No, él simple y sencillamente lo hacía. Ahora yo les pregunto, ¿cuánta disponibilidad realmente nosotros tenemos para hacer las cosas que Dios nos pide? Y llámese las cosas que Dios nos pide, por ejemplo, si usted está en su parroquia y si usted tiene alguna, está sirviendo en algún lado y de repente de la noche a la mañana le digan, por ejemplo, hoy jueves le llama a su hermano encargado de la misa y le dice, mire hermano, fíjese que hemos tenido un problema y necesitamos que nos apoye en la misa. ¿Cuánta disponibilidad tiene usted para hacerlo? ¿O solo se deja llevar por lo que tiene planificado? Disponibilidad. Pero también descubrimos en esta segunda, en esta lectura que hemos hecho, hemos descubierto que Él lo dejó todo. Hemos descubierto que no se puso a pensar, por ejemplo, en el trabajo que tenía pendiente, no se puso a pensar en que iba a dejar su comunidad que tenía, porque ya tenía su casita ni nada, sino que simplemente se fue con su familia. Entonces, San José es un modelo de desprendimiento. Y si lo queremos confirmar, leamos siempre en San Mateo, pero en el capítulo, versículos del 19 al 22, confirmemos este desprendimiento. Y dice la palabra de Dios, después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Jesús se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, no quiso ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea. Esta es palabra de Dios. Se dan cuenta que desprendimiento, o sea, el pobre San José teniendo la responsabilidad de su familia, San José teniendo la responsabilidad de que Dios le había revelado que Jesús iba a ser el Salvador, a cada rato tenía que tomar decisiones rápidas, tenía que tomar por obediencia lo que el Señor le mandaba. Entonces, imaginémonos en esa época, ya se había ido de su casa y ya se había ido a Egipto. Probablemente en Egipto ya se había establecido. Probablemente en Egipto ya estaba más o menos con todas las dificultades que pudo haber tenido en esa época, pero ya, digamos que, como es que le decimos nosotros, digamos que estaba estable y ahí, y sin embargo, de repente, a pesar de que probablemente ya estaba estable, a pesar de que ya había hecho ese viaje, de repente se le aparece otra vez en sueños y le dice el ángel que tiene que regresar. Y va con un propósito, pero en el camino de nuevo se le revela el ángel y le dice, no tenés que ir a Nazaret, sino que tenés que ir a Galilea. Y de nuevo, él se dirige para allá. Entonces son un montón de decisiones y un montón de cosas que tiene él que ir tomando, pero en todo esto va mostrando su desprendimiento. O sea, él sabe de que los designios de Dios son completamente a veces diferente a lo que nosotros queremos. En ese desprendimiento es donde nosotros vamos haciendo vida la palabra del Señor. En ese desprendimiento es que nosotros poco a poco vamos encontrando y vamos descubriendo la sabiduría que el Señor quiere para con nosotros. Entonces, imagine cuántas virtudes tenía San José. No le importó, él en realidad era un servidor. Era un servidor que simple y sencillamente estaba en manos de lo que Dios dispusiera por él. Y todo eso por la virtud que vimos al principio, por su fe. Él no le importaba dejar sus comodidades, él no le importaba dejar su estabilidad, él no se importaba por él mismo. Bueno, si ni siquiera en las Sagradas Escrituras oímos algo que San José haya hablado. No, él solo escuchaba y actuaba, escuchaba y actuaba. Escuchaba en sueños y actuaba. ¿Cuánta disponibilidad deberíamos de tener nosotros para con nuestra familia? Tomando estas características, estas virtudes que descubrimos en San José.
¿Cuántas características nosotros debemos de tratar de cultivar? Pero esto no es de la noche a la mañana y no es de tomar una decisión en el momento, decir yo a partir de mañana voy a hacer así, no. Este es un proceso que lo va llevando paso a paso, día a día a nosotros. Este es un proceso que poco a poco lo vamos haciendo, pero que otra virtud podemos descubrir nosotros en San José, aparte de las que ya hemos hecho. Sigamos leyendo en San Mateo, solo que ahorita los invito a irnos al capítulo 13, a los versículos 53 en adelante. Fíjense, capítulo de San Mateo, capítulo 13, versículo 53 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí, dice. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que San José tenía una profesión, era carpintero, o sea que San José era un hombre trabajador. Imagínense cuántas virtudes podemos y hemos descubierto hoy en día nosotros de San José. Primero vimos sus características: hombre, padre, esposo, comprometido con él. Las características, pero sobre todo creyente. Decíamos que las 4 virtudes, sin la parte de ser creyente, difícilmente lo íbamos a hacer. Y a lo largo de estas lecturas hemos descubierto las virtudes mismas de San José. Resumiendo esas virtudes, ser un hombre de fe. Era un hombre obediente. Era un modelo de pureza y castidad. Su amor trascendía más allá. Era un hombre de completa disponibilidad. Él estaba al servicio de lo que Dios dispusiera de él. Era un modelo de desprendimiento. Él dejaba todo con tal de seguir lo que el Señor le ordenaba. Y era un padre trabajador. 6 características que nosotros deberíamos de incluir y deberíamos de tener y deberíamos de buscar para hacer vida dentro de nuestra familia. Miren qué interesante, hemos descubierto parte de lo que San José era como tal. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya regresamos para ir concluyendo este tema. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Ya regresamos.
Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de San José y cómo él es una guía para la familia. Resumiendo un poquito lo que hemos hablado hasta ahorita y lo que hemos descubierto en las lecturas que hemos hecho acerca de San José en San Mateo. Miren, hemos visto las virtudes, pero también no debemos de perder de vista las características que tenía como tal San José. Resumiendo las virtudes que hemos visto es que era un hombre de fe, que era un hombre obediente a los designios del Señor, que era un modelo de pureza y castidad porque su amor trascendía más allá que únicamente a la parte carnal. Su amor era más allá. Era un hombre de gran disponibilidad porque estaba dispuesta y estaba allí pendiente de lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Y qué se puede traducir en disponibilidad? Era un hombre de servicio, simple y sencillamente. Entonces, San José estaba al servicio del Señor. Era un modelo de desprendimiento, porque como hemos visto, San José no le importaba dejar lo que fuera con tal de obedecer a lo que el Señor le pedía. Y finalmente decimos que San José como tal era un hombre trabajador. O sea, todo eso es lo que hemos descubierto dentro de las virtudes de San José a través de las lecturas que hemos hecho de las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo no tenemos que perder en cuenta de vista que San José era hombre, era padre, era esposo, era trabajador, pero sobre todo era creyente. ¿Cómo puedo hacer? Y esa es la pregunta que viene a continuación. ¿Qué puedo hacer yo para lograr ir cultivando estas virtudes de San José para que puedan reflejarse en mi familia, para que pueda yo hacer la vida en mi familia? Lo más importante es ser un hombre creyente, ser una persona creyente. ¿Por qué? Porque a través de que yo sea alguien creyente voy a poder entender lo que es la fe, lo que es la obediencia, lo que es el servicio, lo que es la disponibilidad, lo que es el desprendimiento y lo que es entregarme al Señor. Miren qué interesante, cómo enlazamos todo, cómo se enlaza todo, cómo en el plan de Dios todo es perfecto. El plan de Dios necesita de que en nuestra familia seamos creyentes. Al ser creyentes dentro de nuestra familia se nos va a ir cultivando nuestra fe, se nos vamos a ir cultivando nuestra obediencia, nuestra disponibilidad, nuestra pureza de amor, nuestro desprendimiento. Todas las virtudes de San José tenía, las podemos hacer vida, las podemos traer al seno de nuestra familia, pero únicamente si nosotros somos creyentes. Si nosotros no damos ese paso o no nos entregamos completamente a los designios del Señor, difícilmente vamos a traer a nuestro hogar estas virtudes de San José. Difícilmente vamos a vivir estas virtudes que San José mismo tenía. ¿Por qué? Porque no nos vamos a basar en la fe. Y miren lo que está pasando en las familias hoy en día. En las familias hoy en día estamos siendo bombardeadas con tantas teorías, con tantas cosas que bombardean a la familia en la parte material, con tantas teorías nuevas que hay, que al final lo que estamos haciendo es desintegrando a la familia como tal. ¿Y qué es lo que está pasando? Al tener nosotros familias desintegradas, alejadas de Dios completamente, que no estamos dentro del camino de los designios de Dios mismo, lo que estamos diciendo, estamos obteniendo son hijos infelices, matrimonios rotos completamente, matrimonios con constantes pleitos, o sea, hijos fracasados, hijos que se meten en drogas, en alcoholismo, en problemas fuera de la ley. O sea, son tantas cosas que estamos viviendo hoy en día. Precisamente aquí está la clave. Aquí está la clave, porque todos podemos ser las 4 condiciones. O sea, todos podemos ser personas, padres, madres, esposos, trabajadores, pero no somos creyentes. Y esa parte de al no ser creyentes nos lleva a que no cultivamos las virtudes que hemos hablado, no cultivamos esas virtudes que son las que nos van a acercar a Dios y que por lo tanto nos van a dar esa paz que tanto andamos buscando. O sea, la paz como razón de vida
no la vamos a encontrar de otra forma si no es tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esa paz que pregonamos, que podemos decir, que podemos hacer meditaciones buscándola en cualquier lado, que tratamos de hacer las cosas, si no está Dios en nosotros y no está Dios en el seno de nuestra familia, no la vamos a lograr. Entonces, ¿qué lecciones nos tenemos que entender y qué lecciones podemos comprender de lo que nos ha ido dejando San José en su vida? Miren, San José nos deja varias lecciones. Le quiero mencionar solo únicamente 5. Sí, hay muchas, pero basémonos en 5 para ir entendiendo la que nos lleva a eso. Para ir entendiendo el hecho de ser creyente nos va a llevar como familia a desarrollar esas virtudes que ya estemos hablando. Pero al desarrollar esas virtudes también nos va a dejar lecciones. Y el mismo San José nos dejó estas lecciones. Veamos algunas 5. Nos dejó, por ejemplo, San José que él era un ejemplo de acción. O sea, San José no lo vemos en ninguna parte de la Biblia donde él se queja. No le vemos que él es alguien perezoso, no le vemos en alguien que duda. No, San José era alguien de acción. Era alguien que tenía la situación, accionaba y desarrollaba. Entonces, él es un ejemplo de acción. ¿Cuánta acción o cuánto nos falta a nosotros hoy en día de ser personas de acción? De ser personas que no se quedan a esperar a ver qué pasa, sino que nos tenemos que actuar de inmediato. ¿Qué otra lección nos deja? Que amaba completamente a su esposa. El primer gran regalo que nosotros, como padres, podemos dar a nuestros hijos es el amor a la mamá, el amor a su madre. Cualquier sacrificio que nosotros como padres hagamos por la mamá de nuestros hijos, ellos lo van a ver y ellos van a entender. Entonces allí sí ellos van a ver reflejados lo que es el amor de Dios. Ahí sí. ¿Qué otra lecciones? ¿Qué otra lección nos deja San José en nuestra vida? Bueno, San José nos deja en nuestra vida que nosotros tenemos que mantener las prioridades en el orden adecuado. O sea, San José puso su vocación de esposo y padre antes que su trabajo, antes que su carrera. Era más importante su vocación de esposo, era más importante su vocación de padre que su carrera. ¿Por qué? Porque se le pidió ir a diferentes países, a diferentes regiones, con el fin de proteger a Jesús, dejándolo todo, y sin pensar él dijo, no se puso a pensar, o sea, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi carrera, qué va a pasar con mi estabilidad. No, él simplemente lo hizo. Entonces él sabía perfectamente cuáles eran las prioridades en su vida. ¿Qué lección nos deja también San José? Que él siempre hacía la voluntad de Dios. O sea, él simplemente obedecía, no se ponía a cuestionar, no se puso a dudar, simple y sencillamente obedecía la voluntad de Dios. Y la otra cosa, la otra lección que nos enseña es la humildad. La humildad, porque San José se dispuso a cumplir con la Sagrada Familia con mucha humildad. No buscó ninguna compensación, no buscó quedar bien. No, simple y sencillamente él confiaba totalmente en la divina providencia. Él confiaba totalmente en los designios de Dios mismo. Entonces, quiere decir que San José nos deja muchas lecciones a nosotros. ¿A qué queremos llevarlo con esto que hemos estado hablando en este programa hoy en día acerca de San José? Miren, lo queremos llevar a que ustedes como familia queremos darle y queremos plantarle así la iniciativa que descubran en la enseñanza de San José la forma de llevar a su familia a una vida mejor. Eso debería ser el objetivo. O sea, el hecho de conocer, el hecho de adentrar, el hecho de poner la disponibilidad de San José, llevarlos a que ustedes puedan tener una vida mejor. Y vuelvo y repito, si no somos personas creyentes, no vamos a poder cultivar esas virtudes de San José. Y si no logramos cultivar esas virtudes de San José, no vamos a poder vivir las lecciones que nos dejó San José en su vida. Las lecciones de
de ser alguien de acción, del amor a su esposa, de las prioridades en su orden adecuado, de hacer la voluntad de Dios y de mucha humildad sobre todo. Así que San José para nosotros también tiene que ser un modelo. Y ese es uno de los modelos de los que le dije al principio del programa, que está en la guía de cómo ser unos buenos padres y cómo ser una buena familia. La guía que nos da las Sagradas Escrituras. Entonces, San José mismo como tal nos ha dado tanto y nos ha enseñado tanto, pero miren que es lo más importante, que todo nos lo enseña en su silencio. Él no habló, simplemente actuó. ¿Cuál es la motivación que nosotros le hacemos ahorita a través de este programa? Que actúe, que tome la decisión. Hoy es el día que usted puede tomar la decisión de seguir al Señor, pero déjese llevar. No se meta en tantas explicaciones que el mundo le está poniendo hoy en día. Miren, les voy a poner un ejemplo bien claro. Hace poco hay un programa de un canal de televisión internacional donde se están cuestionando cuál era el verdadero rostro de Jesús. Y se están metiendo en tantas teorías, por ejemplo, de que dicen de que como era de la región tal, de la época tal, que las características de Jesús tendrían que haber sido de estas condiciones, y empiezan a meterse, a ver cómo era. Y hace poco yo estaba mi hijo mayor hablando con otras personas, y los otros amigos de él estaban hablando precisamente de eso, de que el verdadero rostro de Jesús, de que cómo era, de que cómo hacía y todo eso. Y de repente me preguntan, mira, ¿y vos qué opinás de cuál es el verdadero rostro de Jesús? De acuerdo a las nuevas y todas las teorías que hay hoy en día, que andan de boga y que están antropólogos y todo investigando. Y yo les digo, el verdadero rostro de Jesús es el que está en el Santo Sudario. Punto. ¿Para qué nos vamos a complicar más si Jesús mismo lo dejó ahí, ya plasmado? No nos equivoquemos, no nos desviemos, como decía nuestro animador, no demos tanta vuelta para descubrir a Dios, porque Él está ahí nomás, está cerca de nosotros. Así que a través de estas virtudes que hemos descubierto hoy en San José, hagamos vida en nuestra familia, lo que San José hizo en la suya, y vamos a ir a ver que paso a paso, a través de estas virtudes, nosotros vamos a llegar a tener poco a poco una familia mejor, con problemas, con dificultades, sí, pero sobre todo agarrados de la mano de Dios. Bueno, nos quedamos acá. Vamos a dar por concluido este programa. Les agradecemos de nuevo su sintonía. Esperamos pues que podamos reunirnos de nuevo el próximo jueves en otro programa más de esta su serie Familia Formadora de Personas. Recuérdense que somos de la parroquia El Carmen de Santa Tecla, del Movimiento de Encuentros Conyugales, y a partir del próximo programa vamos a hablar un poquito acerca de nuestra Virgencita María, para que podamos ir descubriendo también cómo la Virgencita María nos va ayudando en la familia. Así que les agradecemos su sintonía, los esperamos el próximo jueves y nos despedimos como siempre con esta linda jaculatoria que vio a Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.